Si estudiamos a los indios de América del Sur, vamos a empezar dando por hecho de que todas las informaciones antiguas y valiosas que vamos a tener sobre ellos van a estar en castellano. Aunque también las hay en latín. Iba a decir, en el caso de Pedro Mártir de Anglería, claro, es por una información que le llega previamente en castellano, pero bueno, no necesariamente. El latín desembarca en América al mismo tiempo que el castellano. Los clérigos hablan latín y el propio Cristóbal Colón anota los ejemplares de los libros que estudia para ver qué va a encontrar en las Indias, los anota, si el libro está en latín, los anota en latín. Latín o castellano son las lenguas de las antigüedades de América del Sur. E igualmente interpretamos que sobre los indios de Norteamérica, las informaciones más antiguas que vamos a encontrar van a estar en castellano. Admitamos también, reconozcamos la presencia del latín, en otros casos en francés, y definitivamente, iba a decir el holandés, pero no, eso queda también en América del Sur y además de una manera casi anecdótica, aunque para quienes sufren la colonización holandesa no lo es. En América del Norte las noticias sobre los indios estarán en castellano, latín, francés y definitivamente inglés. El inglés va a ser la lengua que nos transmita las creencias, la cultura, la literatura de los indios de Norteamérica, que no tienen escritura, que hasta que llega el jefe Sequoyah y se inventa su sistema de escritura, no tienen escritura y claro, son los sistemas occidentales los que consignan, los que registran, los que escriben lo que hasta entonces no se había escrito, y cuanto más al norte de manera más fehaciente. Es así que ocurren las cosas. Bueno, a nadie se le ocurriría pensar que el alemán pueda ser una lengua importante para conocer la literatura oral y las creencias de los indios de Norteamérica. Pero lo es gracias a, entre otros autores, a Karl Knorz, que es el autor de este libro que que sacó Anaconda, la magnífica editorial que hace libros, 2017, 2020, que hace libros de lujo, de relativo lujo, a un precio verdaderamente irrisorio. Y ha sacado sus cuentos y leyendas de los indios de acuerdo, como aquí se dice, con la edición de 1871 de Jena, por Coste Noble en Jena, en 1871. Es decir, en Jena se escribían relatos de primera mano sobre la cultura y la literatura oral de los indios. Karl Knorz nació en 1841 en Prusia, en Garbenheim, que está en... Garbenheim tiene un escudo un poco comunista, un fondo de gules, un fondo rojo y unas espigas. Está en Wetzlar, esperaba el land. Está cerca de Wetzlar. En el círculo urbano de Wetzlar, y a su vez Wetzlar está en Hessen. Está en Hessen. Bueno, pues allí nació en 1841, esto es una obra de juventud, cuando tenía 20 años, cuando tenía 30 años, no tan joven. Cuando tenía 30 años escribió este libro, 1871, no tan de juventud. Allí nació Karl Knorz y murió en 1918 en Estados Unidos, en North Tarrytown, que está tampoco lo tengo muy claro, está en Nueva York, está en el estado de Nueva York. Está en Nueva York. Bueno, pues como todo el mundo podrá haber averiguado ya, Karl
Knorz decidió irse a Estados Unidos a ver qué había allí y se fue, sí, eso sí, cuando tenía 20 años, en 1863, y 10 años después estaba en condiciones de dar a la prensa este libro, que por cierto, los libros de cuentos de esta colección generalmente tienen ilustraciones, incluso cuando tienen un prólogo de Martin Buber, como es el caso de los cuentos chinos, tienen ilustraciones. Este no, así que nótese la densidad de este volumen. Todos son cuentos indios de todas las naciones. Bueno, pues en 1871 daba a la prensa esto en Alemania, mientras él estaba en Wisconsin, estaba en Oshkosh, en Wisconsin. Luego se fue a Cincinnati, en Ohio, y bueno, se interesó por la literatura estadounidense, tradujo a Longfellow, se interesó por poetas más modernos como Walt Whitman, y sí, hizo que el alemán fuera una lengua importante para conocer a los indios de América del Norte. Cualquiera puede entrar en contacto con su vasta erudición y su metodología prusiana al tratar de estos pueblos en el enlace que voy a adjuntar, el enlace a las obras de Karl Knorz en archive.org. Y hay una cantidad enorme de obras de folclore, de hecho una se titula así, folklore o folklore, no sé cómo lo pronunciaría en alemán, y estudios sobre los pueblos indígenas y también sobre la literatura anglosajona, que como digo, tradujo también, tiene literatura de ficción, pero esa es más difícil de encontrar. Obras de lingüística, obras de costumbres, obras de observación propia, y hay una cantidad enorme de obras que están al alcance de cualquiera en archive.org. Pero esto es una maravilla y se compra por 4 perras, y cuando digo perras, digamos euros, y verdaderamente merece la pena tener una obra tan extensa y tan completa, porque tiene cuentos de todas las naciones, incluyendo no es ninguna sorpresa que la mayoría de los pueblos de los que aquí se cuentan tradiciones, de los que aquí se relatan tradiciones, pues para mí es la primera vez que los oigo, y seguramente para muchos lectores también. O sea, la cosmogonía de los Potawatomis, pues los Potawatomis, no tengo ni idea, la verdad. O sea, está bien que nos cuenten la cosmografía, pero si se hubiera inventado el pueblo, que evidentemente no se lo ha inventado, pues la cosmogonía de los Miamis, hombre, sí, esos sí, por los Miamis, si es que son los mismos, a lo mejor no. Entonces salen una enorme cantidad de pueblos de los que al menos se cuenta una tradición para darnos idea de cómo se las gastaban y cómo calzaban. Pero vamos, que la inmensa mayoría, más que informarnos, nos demuestra nuestra ignorancia. Es como la cerilla encendida en la oscuridad, nos sirve para ver hasta dónde llegan las tinieblas. Pues igualmente esta antología, como otras muchas antologías, sirve más que para informarnos, para demostrarnos que tenemos una ignorancia bestial y abisal de las culturas amerindias y de sus tradiciones orales, que empezaban a ser recogidas de una manera científica, académica y fiable en este siglo. Y uno de los principales autores que lo hace en alemán, y es Karl Knorz, un libro fundamental, como digo, para conocer a los indios, y está en alemán.